Top 1. Los textos de las pirámides y el Sep Tepi. Corre el año 2400 a.C. Eres un sacerdote que desciende por escalones de piedra hacia la oscuridad absoluta. Una sola antorcha se interpone entre tú y la nada. Las paredes se cierran a tu alrededor. Y entonces, la luz las alcanza, desde el suelo hasta el techo. Cada superficie está cubierta de texto jeroglífico, pintado en azul verdoso, el color del cielo justo antes del amanecer. Esta es la cámara funeraria del faraón Unas en Saqqara. Las palabras talladas en estos muros son los escritos religiosos más antiguos jamás encontrados en la tierra. Pero aquí está lo que debería helarte la sangre. Estas palabras no describen el mundo que te rodea. Describen un mundo anterior al tuyo. Un mundo anterior al diluvio. Un mundo que los egipcios llamaban Sep Tepi, el primer tiempo. Cuando el egiptólogo Gastón Maspero entró por primera vez en esta cámara en 1880, encontró más de 700 declaraciones individuales cubriendo las paredes. Este corpus, conocido hoy como los textos de las pirámides, data aproximadamente del 2300 Venenino. La edición académica estándar fue producida por el epigrafista Kurt Seither entre 1908 y 1910, y sigue siendo la referencia académica fundamental. No se trata de tallas decorativas ni de obras de arte de un templo. Son instrucciones. Son un manual operativo completo para un faraón que navega por el más allá. Enhebrado en cada sección aparece este concepto recurrente: Sep Tepi, el primer tiempo, una edad de oro en la que los dioses caminaban por la tierra antes de que una gran inundación separara aquel mundo de este. Ahora, aquí es donde la cosa se pone extraña. En 1994, el investigador Robert Bauval y Adrian Gilbert publicaron El misterio de Orión. Mediante cálculos astronómicos, Bauval demostró que las alineaciones de los pozos de las pirámides de Giza y los mapas estelares integrados en los textos de las pirámides describen el cielo sobre Egipto tal como aparecía aproximadamente en el 10.500 a.C., más de 8.000 años antes de que los textos fueran tallados en la piedra. Alguien en el 2100 a.C. estaba preservando un recuerdo del 10.500 a.C. Las tres pirámides de Giza reflejan las estrellas del cinturón de la constelación de Orión, con un ángulo preciso que coincide con esa era específica del cielo y con ninguna otra. Eso no es simbólico, es una coordenada, y los textos lo respaldan. La Declaración 600 afirma explícitamente que la creación ocurrió antes de que existiera el cielo, antes de que existiera la tierra, antes de que existieran los hombres y antes de que existiera la muerte, situando el Sep Tepi no en un tiempo de nunca jamás mitológico, sino antes de la época geológica actual. El egiptólogo E. A. Wallis Budge señaló en 1904 que el lenguaje del primer tiempo aparece en más de 40 declaraciones distintas, siempre vinculado a un caos acuático que precedió a la creación ordenada. Los textos de construcción de Edfu, más tardíos, tallados alrededor del 237 a.C. en el Templo de Horus, van aún más lejos. La investigadora Eve Raymond, en su obra de 1969, El origen mitológico del templo egipcio, identificó estos textos como la descripción de una isla primigenia que quedó sumergida en una gran inundación, matando a sus habitantes divinos originales. Misma tradición, misma catástrofe, solo que codificada de forma diferente siglos después. Luego está el Canon Real de Turín, una lista de reyes egipcios que registra los reinados de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, una raza semidivina que se dice gobernó Egipto durante decenas de miles de años, antes de que comenzaran los faraones. La lista registra sus reinados con números específicos, no en vagas eones mitológicos. Ese es el lenguaje de un registro administrativo, no de un cuento de hadas. La explicación convencional es elegante. Los egiptólogos sostienen que el Sep Tepi es un constructo teológico, un mito legitimador. Al reclamar su descendencia de una edad de oro de los dioses, los faraones justificaban su autoridad divina. Las alineaciones astronómicas fueron intencionadas y simbólicas porque los egipcios conocían su astronomía
y la utilizaban ritualmente. Una civilización que alineaba sus monumentos con las estrellas integraría naturalmente datos astronómicos en sus textos sagrados. No es evidencia de una memoria antigua, es evidencia de sofisticación antigua. Pero la mitología no requiere precisión. Los mitos exageran, simplifican e inventan. Por regla general, no incrustan coordenadas astronómicas precisas, medibles e independientemente verificables que señalen un momento específico hace 8.000 años en el pasado. No hace falta saber qué aspecto tenía el cielo en el 10.500 Saniro para contar una historia sobre dioses. Ese nivel de especificidad tiene un propósito. La pregunta es, ¿cuál? Algunos investigadores se preguntan si los sacerdotes de Saqqara no estaban inventando un mito de la creación, sino preservando un registro astronómico, geológico y cultural de una civilización que existió antes del catastrófico aumento del nivel del mar al final de la última glaciación. Si los seguidores de Horus no eran dioses en absoluto, sino el recuerdo de un pueblo lo suficientemente avanzado como para cartografiar las estrellas y lo suficientemente sabio como para ocultar su historia dentro de una tumba donde sería demasiado sagrada para ser destruida. Puede que nunca lo sepamos, pero las coordenadas siguen ahí, talladas en piedra, esperando. Top 2. La lista real sumeria de las tumbas enterradas y las coordenadas astronómicas pasamos a la arcilla. En la antigua Mesopotamia no codificaron su memoria del diluvio en geometría sagrada. La escribieron como una lista oficial del gobierno. Y lo que esa lista dice sobre el mundo antes del diluvio debería ser, según cualquier estándar racional, completamente imposible. La lista real sumeria. Imaginen encontrar un documento oficial del gobierno, un registro burocrático y seco de gobernantes, ciudades y órdenes de sucesión. Bastante normal. Ahora imaginen leer la primera entrada. Un rey llamado Alulim que reinó durante 28.800 años. El siguiente rey, 36.000 años. El siguiente, 43.200. 8 reyes en total, gobernando en 5 ciudades durante un total combinado de 241 a 200 años. Y luego, sin comentarios, sin explicaciones, sin siquiera una frase de contexto, llega una línea que divide el documento por la mitad. El diluvio barrió con todo. Después de eso, los reinados colapsan, no gradualmente, sino al instante, a números humanos. La versión más completa de la lista real sumeria es el prisma Well-Blundell, un prisma cuneiforme de 8 pulgadas que se conserva actualmente en el Museo Ashmolean de Oxford, bajo el número de inventario QBB 494. Fue adquirido a comerciantes en Irak en 1922 y donado al museo por Herbert Well-Blundell. El asiriólogo Thorkild Jacobsen produjo el histórico estudio académico en 1939, la Lista Real Sumeria, que identificó al menos otras 16 copias parciales del mismo documento en tablillas repartidas por múltiples yacimientos antiguos. No fue el invento de un solo escriba. Era un registro gubernamental mantenido oficialmente y ampliamente copiado. Las 5 ciudades prediluvianas enumeradas, Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar y Shurupak, no son lugares mitológicos. Son reales y han sido excavadas. Todas ellas han sido halladas y estudiadas por arqueólogos. Y Shurupak, en particular, tiene algo notable enterrado en su interior. Un estrato de limo depositado por el agua de aproximadamente 2,5 metros de espesor, documentado por el arqueólogo Sir Leonard Woolley en la década de 1920. Una capa de inundación real en una ciudad real, nombrada en la lista como capital prediluviana. Después de la línea del diluvio, los reinados no solo se acortan, decaen. La primera dinastía postdiluviana en Kish comienza con un rey que reina 1200 años. Luego, el siguiente reina 960, después 900. En unas pocas generaciones más, estamos en los cientos. Unas pocas generaciones después de eso, estamos en el rango de figuras históricas que podemos verificar arqueológicamente. El asiriólogo A. R. George, en su edición crítica de 2003 de la Epopeya de Gilgamesh,
Confirmó que el propio Gilgamesh aparece en la lista real como el quinto gobernante de Uruk post-diluviano, reinando 126 años, anclando al héroe mitológico al registro administrativo y el registro administrativo a la historia datable. La explicación convencional es razonable y está bien fundamentada. Los académicos tratan generalmente las duraciones astronómicas de los reinados como hipérboles mitológicas, un recurso literario que sitúa a los ancestros semidivinos de la civilización sumeria en un pasado debidamente imponente. La línea del diluvio es un pivote teológico tomado de la mitología del diluvio generalizada en el antiguo Oriente Próximo. El documento es real e históricamente valioso, pero su sección prediluviana es simbólica, no literal. En la cultura mesopotámica antigua, los reinados extremadamente largos significaban legitimidad divina, no años reales. Pero la lista no está escrita como mitología. No hay descripciones de hazañas heroicas, ni atributos divinos, ni color narrativo de ningún tipo. Está formateada de forma idéntica en todo momento. Nombre de la ciudad, nombre del rey, duración del reinado, siguiente rey. La sección prediluviana utiliza exactamente la misma sintaxis burocrática y seca que la sección postdiluviana, que contiene reyes que podemos verificar. ¿Por qué un escriba aplicaría números ficticios a una sección formateada de forma idéntica a una sección que contiene datos históricos verificables? ¿Y por qué el declive matemático en la duración de los reinados después del diluvio sigue una curva que se parece menos a un simbolismo religioso y más a un patrón de decaimiento constante que se normaliza a lo largo de las generaciones? Algunos investigadores se preguntan si la sección prediluviana codifica una memoria institucional real, no de dioses, sino de algo más, de una civilización que existió antes de aproximadamente el 10.000 a.C., cuyas eras culturales fueron posteriormente comprimidas en reinados individuales por escribas que intentaban encajar una antigüedad incomprensible en un formato administrativo manejable. La expedición del geólogo Robert Ballard en el año 2000 al Mar Negro encontró pruebas de una inundación catastrófica de la cuenca del Mar Negro hace aproximadamente 7.500 años, coherente con el aumento del nivel del mar al final de la última glaciación. El investigador William Bryan propuso en su libro El diluvio de Noé, publicado en 1997, que este evento subyace a toda la tradición de la memoria del diluvio en Mesopotamia. El diluvio barrió con todo. 4 palabras, sin sujeto, sin Dios nombrado, sin explicación teológica. Solo un hecho registrado sin comentarios, tras el cual el mundo fue diferente. Ese no es el lenguaje del mito. Es el lenguaje de un registro que intenta describir algo que ya nadie entendía por completo. Top 3. El Timeo y el Critias de Platón. Desde las ciudades fluviales de Mesopotamia cruzamos el Mediterráneo hasta la biblioteca de un filósofo en Atenas, porque uno de esos filósofos fue informado por un sacerdote egipcio de que toda su civilización era un infante, que un mundo mucho más antiguo ya había muerto antes de que sus antepasados dieran su primer suspiro, y lo dejó por escrito. El Timeo y el Critias de Platón. Alrededor del 360 de Sheridan, el filósofo Platón escribió 2 diálogos, el Timeo y su compañero inacabado, el Critias. En ellos registra una conversación de aproximadamente 2 siglos antes, cuando el estadista ateniense Solón visitó Egipto y fue recibido por sacerdotes en el templo de Neit, en la ciudad de Sais. Y lo que esos sacerdotes le dijeron fue esto: vosotros, los griegos, sois niños. No tenéis memoria más antigua que una sola catástrofe. Nosotros hemos sobrevivido a muchas. Tenemos los registros. Y el mayor desastre que vuestro mundo ha visto jamás, el que se tragó un imperio y partió el cielo, ocurrió 9.000 años antes de esta conversación. Esa conversación, tal como la registra Platón, sitúa la destrucción de la Atlántida aproximadamente en el 900 de Cristo, lo que aterriza casi exactamente en uno de los límites climáticos más violentos de la historia geológica de la Tierra. Platón no describe la Atlántida vagamente, la describe con la especificidad de un ingeniero.
La ciudad capital fue construida en una isla central de 5 estadios de diámetro, unos 900 metros, rodeada por anillos alternos de agua y tierra. El anillo de agua más exterior tenía 3 estadios de ancho. El templo central estaba revestido de oricalco, un metal descrito como el segundo en valor después del oro. La fuerza militar de la Atlántida comprendía 1.200 barcos, 10.000 carros y 600.000 infantes. El texto fue traducido al inglés estándar por el académico R. G. Barry para la Loeb Classical Library en 1929 y sigue siendo la edición académica fundamental. El momento geológico no es incidental. El geólogo marino Glenn Milne, en una investigación publicada en la revista Nature en 2002, cartografió los cambios globales del nivel del mar e identificó que las costas del Mediterráneo y del Atlántico tenían un aspecto dramáticamente diferente en el 9600 a.C. Vastas llanuras costeras se encuentran ahora bajo 60 a 120 metros de agua. En 2007, un equipo dirigido por el investigador Richard Firestone publicó un estudio en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, presentando pruebas de un impacto cósmico o evento de explosión aérea hace aproximadamente 12.900 años, detectado a través de una fina capa de nanodiamantes, metales del grupo del platino y esférulas de carbono microscópicas encontradas en sedimentos de América del Norte, Europa y Oriente Próximo. Eso no está perfectamente calibrado con la fecha de Platón, pero está cerca, lo suficiente como para plantear preguntas. El estudio del geólogo Cesare Emiliani, de 1975, en Earth and Planetary Science Letters, propuso que la inundación de la plataforma continental del Golfo Pérsico, que comenzó cuando las capas de hielo se derritieron hace unos 14.000 años, puede subyacer a toda la tradición de la memoria antigua del diluvio, con enormes civilizaciones costeras que simplemente dejaron de existir al subir el agua. Platón insiste, en boca de sus personajes, en que esto no es ficción. Escribe que Critias dice explícitamente, es una historia real, no una fábula inventada. Esa línea ha sido objeto de debate durante 2000 años. El consenso convencional es claro y coherente. La Atlántida es una alegoría filosófica inventada por Platón para ilustrar los peligros de la ibris y el exceso imperial. La historia de origen egipcio es un recurso literario que otorga al relato una autoridad antigua. Las medidas específicas se eligen por resonancia simbólica, no por precisión cartográfica. Nunca se ha identificado definitivamente ninguna prueba física de una civilización insular hundida que coincida con la descripción de Platón. Y la ausencia de cualquier fuente antigua que lo corrobore más allá del propio Platón es el argumento más sólido contra el hecho de tomarlo literalmente. Pero las alegorías no requieren especificaciones de ingeniería. Una parábola filosófica sobre la corrupción del poder no necesita listas de caballería. Si Platón inventó la Atlántida por completo, la inventó con un nivel de precisión geográfica, arquitectónica y militar que no sirve para ningún propósito narrativo. El investigador Rainer Kühne, escribiendo en la revista Antiquity en 2004, identificó imágenes por satélite de estructuras rectangulares y circulares frente a la costa del sur de España, que coincidían con la descripción de los anillos concéntricos de Platón. Otros investigadores han señalado la meseta de las Azores, el Dogger Bank sumergido en el Mar del Norte y las llanuras hundidas frente a la costa de Chipre. Ninguna de ellas ha sido confirmada. Todas permanecen abiertas. Lo que no está abierto es esto. El sacerdote egipcio le dice a Solón que Atenas y Egipto sobrevivieron a la catástrofe porque se encuentran tierra adentro y en zonas elevadas. Esa es una explicación geológicamente plausible de por qué las civilizaciones costeras de las tierras bajas serían borradas y las civilizaciones de las tierras altas sobrevivirían. Es precisamente lo que cabría esperar de un evento de rápido aumento del nivel del mar. Ya sea que Platón lo inventara o lo transmitiera, alguien comprendía la mecánica de las inundaciones catastróficas lo suficientemente bien como para explicar por qué algunas personas vivieron y la mayoría no. Y si los sacerdotes de Sais mantenían un registro genuino, y si el primer tiempo descrito en los textos de las pirámides egipcias se refiere a la misma era, entonces Platón puede haber hecho algo extraordinario.
Puede haber preservado en forma de diálogo filosófico la memoria institucional más antigua del último gran colapso civilizatorio del mundo, oculta a plena vista en una clase de filosofía. Top 4. El Bundai Shen y la vara de Yima. El diluvio de Platón vino del mar, pero en la antigua Persia, la advertencia llegó desde arriba, y la instrucción no fue construir un barco, sino construir algo subterráneo, y hacerlo antes de que el cielo cayera. El Bundaishin y la vara de Yima. Todas las culturas de las que has oído hablar construyeron un barco. Noé construyó un barco. Utnapishtim construyó un barco. Manu construyó un barco. Pero el dios zoroastriano Ahura Mazda no le dijo a su hombre elegido que construyera un barco. Le dijo que construyera una fortaleza subterránea. Especificó 3 niveles: disposiciones para dormir, drenaje y ventanas hechas de gemas autoluminosas que darían al mundo sellado su propia luz perpetua. Y luego le dijo que lo llenara con las mejores semillas, el mejor ganado, los hombres más sabios y las mujeres más bellas, y que sellara la puerta y esperara, porque lo que venía no era agua, era invierno. El texto del cataclismo zoroastriano está contenido en el Vendidad, uno de los estratos más antiguos del Avesta, la escritura sagrada zoroastriana atribuida al profeta Zaratustra, fechada por los académicos aproximadamente entre el 600 y el 500 en Inroto, aunque se basa en tradiciones orales que se consideran considerablemente más antiguas. El relato más detallado de la bóveda subterránea de Yima, llamada Vara, aparece en el capítulo 2. La traducción académica estándar fue realizada por Martin Hauck en 1878 en sus ensayos sobre la lengua, los escritos y la religión sagrados de los parsis. El Bundahishn, el texto enciclopédico de creación zoroastriano compilado en persa medio alrededor del siglo IX escrito, sintetiza el contexto cosmológico completo en torno a la historia de Yima. La advertencia de Ahura Mazda a Yima es específica y clínica. Inviernos fatales van a caer sobre el mundo material. La nieve se amontonará hasta las cimas de las montañas más altas. Toda criatura sobre la faz de la tierra que no encuentre refugio perecerá. El Vendidad proporciona entonces instrucciones arquitectónicas. La vara debe ser un recinto cuadrado tan grande como un picadero en los 4 lados, dividido en 3 terrazas subterráneas, cada una de las cuales alberga diferentes categorías de vida. Personas en el nivel más alto, ganado debajo de ellas, y semillas y plantas en el fondo. Las gemas autoluminosas del techo sirven como sol y luna artificiales. La puerta se cierra con un sello de oro. Los descendientes de Yima emergerán finalmente tras el paso de la catástrofe para repoblar un mundo limpio. El erudito alemán Wilhelm Geiger, en su obra de 1886, Civilización de los iraníes orientales en la antigüedad, identificó la catástrofe del Vendidad como un posible reflejo de la memoria popular genuina de un severo avance glaciar en Asia Central, señalando que la lógica geográfica del texto coincide específicamente con la región de la meseta iraní. Más recientemente, investigadores como Graham Hancock han señalado que la descripción de un invierno que acaba con el mundo se alinea con la evidencia geológica del estadio del Dryas reciente, el catastrófico evento de enfriamiento ocurrido hace entre 12.900 y 11.600 años, que golpeó con más rapidez y fuerza precisamente en las regiones de Asia Central, y la meseta iraní que describe el Vendidad. La interpretación académica convencional es que la vara es un paraíso mitológico, un ideal utópico que combina el concepto persa del jardín perfecto, la raíz de la palabra paraíso, con la teología escatológica estándar. El motivo del invierno es común a muchas tradiciones apocalípticas antiguas de Oriente Próximo. Las especificaciones arquitectónicas son prescripciones rituales para recintos sagrados, no planos para una construcción literal. La vara es el Edén con techo, pero el Edén no tiene especificaciones de drenaje. La vara no se describe con el lenguaje del paraíso, se describe con el lenguaje de la ingeniería de emergencia. Aquí no hay praderas florecientes, ni ríos de leche, ni primavera eterna. Hay una puerta sellada, un interior estructurado con disposiciones prácticas para dormir, y una fuente de luz diseñada para sostener la vida durante un periodo indefinido de oscuridad superficial. Alguien estaba resolviendo un problema real.
Lo que hace que el relato del Bundahishin sea singularmente significativo entre todos los textos de cataclismo del mundo es el mecanismo. Todas las demás tradiciones de esta lista describen agua. Dejando a un lado el Fimbulwinter nórdico, la memoria universal de la catástrofe es un diluvio. La tradición zoroastriana dice, no, hizo frío, vino del cielo, la superficie se volvió inhabitable, y la solución fue pasar a la clandestinidad y sobrevivir. Si esto codifica un recuerdo real de un evento de frío súbito y real, el tipo que la evidencia geológica confirma que ocurrió al final del Dryas reciente, entonces la vara puede ser la única descripción superviviente de cómo algunas personas sobrevivieron realmente. No flotando, sino enterrándose. Puede que nunca verifiquemos si la vara de Yima fue real, pero la descripción es demasiado específica para ser puramente simbólica, y el mecanismo es demasiado preciso para ser coincidencia. Alguien en la antigua Persia recordó un invierno que terminó con el mundo, y recordó, con una precisión inquietante, exactamente lo que habría que hacer para sobrevivir a él. Top 5. El Popol Vuh. Desde las bóvedas subterráneas de Persia, cruzamos el Atlántico hasta las selvas de las tierras altas de Guatemala, porque los mayas quiché no solo recordaron una catástrofe, recordaron tres, y fueron muy cuidadosos con el número, el Popol Vuh. La mayoría de las culturas recuerdan un diluvio, un fin del mundo, un momento en que el cielo cayó y el agua subió y todo empezó de nuevo. Los mayas quiché recordaron tres. No fueron descuidados al respecto. Cada destrucción fue diferente. Cada una utilizó un mecanismo distinto. Cada una dejó supervivientes diferentes. Y cada una fue más completa que la anterior, como si lo que fuera que seguía acabando con el mundo estuviera perfeccionando su enfoque. El Popol Vuh, que significa libro de la comunidad o libro del consejo en quiché, fue transcrito al alfabeto latino por autores mayas quiché desconocidos poco después de la conquista española, aproximadamente entre 1554 y 1558, basándose en un original jeroglífico que se ha perdido desde entonces. El fraile dominico Francisco Ximénez descubrió el manuscrito en Chichicastenango hacia 1702 y realizó la primera traducción al español. La edición académica moderna más autorizada es la de Denis Tedlock, publicada en 1985 y revisada en 1996, traducida en estrecha colaboración con los guardianes del tiempo quiché, que portaban la tradición oral interpretativa junto al texto escrito. Las tres destrucciones son secuenciales y mecánicamente distintas. Los primeros humanos, hechos de barro, se disolvieron cuando llegaron las lluvias. Eran físicamente incapaces de sobrevivir en el agua. Los segundos humanos, hechos de madera, fueron destruidos por una gran inundación. Pero el Popol Vuh añade algo a este diluvio que ningún otro texto hace. La gente de madera no se limitó a ahogarse. Sus propias herramientas se volvieron contra ellos. Sus piedras de moler, sus fogones, sus perros, sus comales. Todo lo que habían usado y maltratado se levantó y los atacó mientras subía el agua. Los que sobrevivieron a la inundación treparon a los árboles, pero los árboles los sacudieron. Treparon a los tejados, pero las casas se derrumbaron. Un tercer grupo, descrito como similar a la gente de madera, pero distinto, fue posteriormente quemado. Lo que quedó de la humanidad entró en el mundo actual en forma de monos. La humanidad actual, hecha de maíz, es la cuarta creación. Alfonso Caso documentó el paralelismo azteca de esta estructura en su obra de 1958, El pueblo del sol. La leyenda azteca de los 5 soles describe 4 eras mundiales anteriores, terminadas por jaguares, viento, lluvia de fuego e inundación, respectivamente, antes de que el quinto sol actual requiriera el sacrificio humano para mantenerse. El paralelismo estructural es inconfundible. Múltiples ciclos de destrucción, cada uno con un mecanismo diferente, construyendo hacia un mundo presente que se entiende como impermanente. El Bhagavata Purana hindú describe 4 yugas, eras mundiales en un ciclo de declive, cada una de las cuales termina en una disolución llamada pralaya,
seguida de una recreación. Tres civilizaciones totalmente separadas en tres continentes diferentes llegaron a la misma estructura cosmológica fundamental. No una destrucción, sino muchas en secuencia escalonada. La interpretación convencional enmarca esto como una cosmología cíclica. La comprensión maya del tiempo como un patrón de creación y destrucción que se repite interminablemente. Las destrucciones son declaraciones teológicas sobre la imperfección de los intentos anteriores de humanidad, que conducen a la versión correcta actual. Los paralelismos con las tradiciones hindú y azteca son el resultado de la creación universal de patrones humanos. Cuando las civilizaciones contemplan la impermanencia, llegan de forma natural a los ciclos. Es buena filosofía, no historia suprimida. Pero hay una cualidad en las descripciones de destrucción del Popol Vuh que la teología pura rara vez requiere. Las herramientas revelándose, las piedras de moler levantándose, los perros pronunciando una acusación contra la crueldad de la gente de madera. Este no es el lenguaje del simbolismo cosmológico abstracto. Es el lenguaje del trauma que se ha organizado a lo largo de generaciones en forma mitológica. El investigador Paul Laviolette, en su libro Earth Under Fire, publicado en 1997, propuso que eventos cíclicos de rayos cósmicos galácticos pueden haber causado múltiples episodios de rápida perturbación climática a intervalos de hace aproximadamente 12.000, 16.000 y 20.000 años, lo que situaría tres eventos catastróficos distintos dentro de la ventana precisa que describe la estructura del Popol Vuh. Lo que la evidencia geológica sí confirma es esto. El periodo comprendido entre aproximadamente el 20.000 y el 10.000 a.C. contiene al menos tres grandes eventos distintos de perturbación climática. El último máximo glacial, el calentamiento de Borling-Allerod y el colapso del Dryas reciente. Tres eventos, tres mecanismos diferentes, tres experiencias de supervivientes distintas. Vale la pena, al menos, preguntarse si las tres destrucciones de los mayas quiché no son un invento teológico, sino una memoria comprimida. Una civilización que recordó, a través de miles de años de transmisión oral, que el mundo ya se había acabado y reiniciado más de una vez antes de que comenzara el mundo en el que vivían. Top 6. La Biblia, Kolbrin y el destructor de los ciclos de los mayas. Pasamos a un texto que no describe ciclos. Describe un objeto específico. Lo nombra y describe su llegada. La Biblia, Kolbrin y el destructor. Hay un nombre para ello en una de las colecciones de manuscritos antiguos más controvertidas y menos comprendidas que se hayan compilado jamás. Los egipcios lo llamaban el espantador. Lo describían como un gran cuerpo celeste visible en el cielo que arrastraba una cola de luz rojiza. Decían que cuando pasaba cerca de la tierra, los océanos abandonaban sus lechos. Durante días cayó polvo rojo del cielo. La atmósfera se volvió del color de la sangre. Siguió la oscuridad. Y tras su paso, cada civilización de la que se tuviera memoria simplemente dejó de existir. Esa descripción es específica de una forma en la que la mitología antigua casi nunca lo es. El Kolbrin es una colección de manuscritos, 6 libros atribuidos a un origen egipcio y 5 libros atribuidos a un origen celta, que se afirma fueron preservados en la abadía de Glastonbury, en Somerset, Inglaterra, tras un incendio ocurrido allí en 1064 de Cristo. Los manuscritos fueron transcritos por monjes y pasaron por diversas manos antes de que el Culdian Trust de Nueva Zelanda publicara ediciones modernas en la década de 1990. Su procedencia es legítimamente discutida. No se ha encontrado documentación independiente premoderna que confirme la presencia del Kolbrin en Glastonbury, y los historiadores convencionales lo tratan con considerable cautela por ese motivo. Esa advertencia debe declararse claramente, pero pasajes específicos dentro de él, particularmente en lo que se llama el libro de los manuscritos y en el libro de las espigaduras, contienen descripciones astronómicas y físicas de una catástrofe celeste recurrente que el investigador Marshall Masters analizó extensamente en 2006, identificando 14 características físicas específicas descritas en el texto que coinciden con el comportamiento de un gran cometa u objeto denso en una órbita elíptica periódica. La descripción física de la aproximación del destructor
es el elemento más específico. El texto describe su paso entre la Tierra y el Sol, produciendo una gran luz rojiza que cubre una cuarta parte del cielo. Describe el polvo rojo que cae delante del objeto, contaminando las fuentes de agua. Describe los océanos siendo arrastrados lateralmente. Una perturbación gravitatoria de las mareas, no una inundación por lluvia. Describe 3 días de oscuridad atmosférica casi total tras el paso, y luego un lento retorno de la luz, y presenta al destructor no como un evento único, sino como uno periódico. Vino antes, afirma el texto, y volverá a venir. En 2007, un equipo de investigación dirigido por Richard Firestone publicó hallazgos en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, presentando pruebas físicas de un impacto cósmico o evento de explosión aérea hace aproximadamente 12.900 años, llamado ahora el evento del límite del Drías reciente. Las pruebas incluyeron concentraciones elevadas de iridio, nanodiamantes, esférulas magnéticas y vidrio fundido, encontrados en una fina capa de sedimentos en 26 yacimientos de América del Norte y Europa. Un estudio de seguimiento realizado por Wallbach y sus colegas, publicado en la revista Journal of Geology en 2018, identificó esta capa límite como la marca del mayor episodio de quema de biomasa en los últimos 125.000 años. Las pruebas físicas del registro geológico y la descripción física del Kolbrin describen como mínimo la misma categoría de evento. La objeción convencional es justa e importante. La procedencia del Kolbrin no puede ser verificada. Si se trata de una fabricación medieval o de principios de la era moderna, su aparente precisión puede reflejar la familiaridad del autor con las imágenes bíblicas de catástrofes y la astronomía de los primeros comentarios, más que cualquier fuente antigua. Las descripciones del cielo rojo, la oscuridad y la alteración del agua podrían ensamblarse a partir del Éxodo, de relatos clásicos sobre cometas o del folclore. La coincidencia específica con los hallazgos geológicos modernos podría ser una casualidad o, más generosamente, el resultado de que un autor antiguo intuyera con precisión el aspecto de los grandes eventos astronómicos. Pero la descripción del Kolbrin difiere de la catástrofe bíblica estándar en un aspecto específico. No describe una inundación, describe una perturbación gravitatoria de las mareas. El agua no cae del cielo, es arrastrada lateralmente por el paso de una gran masa cercana. Esa es una descripción físicamente exacta de la perturbación de las mareas provocada por un gran cuerpo celeste que pasa muy cerca. No es una descripción que aparezca en el Éxodo, ni en la epopeya de Gilgamesh, ni en ningún texto astronómico clásico, ni en ninguna fuente europea medieval. Es una descripción que requeriría que alguien comprendiera la mecánica gravitatoria. Ya sea que el Kolbrin sea genuinamente antiguo o no, ese detalle específico es difícil de explicar. Algo llegó. Cada civilización que sobrevivió fue cambiada por ello, y al menos una de ellas, al parecer, dejó por escrito su aspecto. Top 7. El libro de Enoc de los cielos sobre las civilizaciones antiguas a las bibliotecas selladas del desierto. ¿Por qué hay un texto que afirma haber sido escrito específicamente para preservar el conocimiento para el mundo después del diluvio? Conocimiento que de otro modo se perdería para siempre. Y cuando finalmente se encontró, oculto en tinajas de barro en una cueva sobre el Mar Muerto, quienes detentaban el poder institucional sobre ese conocimiento actuaron muy rápidamente para controlarlo. El libro de Enoc. Hay un libro que fue eliminado de la Biblia, no por accidente ni por descuido, sino por decisión. La iglesia primitiva sabía que existía. Muchos de los autores bíblicos lo habían leído. Se cita directamente en el libro de Judas del Nuevo Testamento, versículos 14 y 15, que lo citan como escritura profética. Pero en algún momento entre el siglo I y el IV, alguien decidió que lo que el hombre llamado Enoc había escrito era demasiado, que el conocimiento que afirmaba haber recibido antes del diluvio, sobre por qué vino el diluvio, sobre cómo era el mundo antes de él y sobre lo que vendría después, no debía circular libremente entre la gente corriente. Fue eliminado del canon, y durante 1500 años desapareció en gran medida del conocimiento occidental.
El libro de Enoc, formalmente conocido como Enoc I, sobrevivió de forma completa solo en la tradición ortodoxa etíope, preservado en manuscritos en lengua ge'ez. El explorador escocés James Bruce trajo 3 copias a Europa en 1773. R. H. Charles produjo la primera traducción académica crítica al inglés en 1906 para Oxford University Press, que sigue siendo fundamental. Luego, en 1947, unos pastores beduinos descubrieron tinajas de barro selladas en una cueva sobre el Mar Muerto, en Qumran. Entre los manuscritos del Mar Muerto hallados en su interior había fragmentos de Enoc I en arameo, designados por el erudito J. T. Milik como los rollos 4Q1 a 4Q212 en su edición crítica de 1976. Los fragmentos confirmaron que el texto existía en arameo no más tarde del siglo II a.C., y casi con toda seguridad considerablemente antes. No se trataba de un invento medieval, era antiguo, se copiaba ampliamente y era tratado como autoritario por comunidades de todo el antiguo Oriente Próximo. La estructura del texto no se parece a la de ningún otro documento religioso antiguo. Enoc es llevado a un recorrido cósmico por el ángel Uriel antes del diluvio, mostrándole la estructura de los cielos, las trayectorias del sol y la luna, las puertas por las que pasan los cuerpos celestes en las diferentes estaciones, y la duración precisa del día y la noche en los solsticios y equinoccios. Este material, concentrado en los capítulos 72 a 82, llamado el Libro Astronómico, codifica un genuino calendario solar de 364 días, con cálculos precisos de solsticios y equinoccios. El investigador Otto Neugebauer lo confirmó en su análisis de 1979, Astronomía etíope y Computus, identificando los cálculos del libro astronómico como reflejo de un conocimiento astronómico real, de una sofisticación de la que no se tiene constancia en la literatura judía hasta siglos después. El marco narrativo que rodea este conocimiento es el detalle crítico. Enoc no está simplemente recibiendo educación astronómica. Se le dice explícitamente que se le da este conocimiento para que pueda transmitirlo a su hijo, Matusalén, quien lo transmitirá a Noé, quien lo preservará a través del diluvio para beneficio de toda la humanidad futura. El capítulo 65 de Enoc I muestra a Noé escribiendo a Enoc desesperado por la corrupción del mundo, y a Enoc respondiendo que el diluvio está llegando, que Enoc ha sido seleccionado como archivista prediluviano, encargado específicamente de asegurar que el conocimiento sobreviva a lo que está a punto de suceder. El texto describe además la causa de la catástrofe venidera. Los vigilantes, en arameo los Irin, son 200 seres angélicos que descienden a la tierra antes del diluvio y enseñan a la humanidad una serie de ciencias prohibidas: metalurgia, cosmética, encantamiento, astrología y fabricación de armas. Los capítulos 6 a 11 de Enoc I enmarcan el diluvio como una respuesta directa a esta transferencia de conocimientos. La corrupción no era meramente moral, era tecnológica. El consenso académico trata a Enoc I como una sofisticada pseudoepigrafía, un texto escrito en nombre de Enoc por autores judíos del período del Segundo Templo, para abordar las ansiedades contemporáneas sobre la influencia cultural extranjera y la justicia divina. Los vigilantes representan la contaminación cultural griega o persa. El contenido astronómico refleja el conocimiento astronómico babilónico genuino filtrado a través de la teología judía. El diluvio es escatológico, no histórico. La comunidad de Qumran parece haberlo tratado como uno de sus textos más sagrados. Se encontraron allí más copias que de cualquier libro bíblico, a excepción de los Salmos y el Deuteronomio. Pero las comunidades toman decisiones textuales inusuales por diversas razones. Sin embargo, ese marco de archivo es inusual de una forma específica. Los textos pseudoepigráficos suelen poner palabras autoritarias en boca de alguien famoso para dar credibilidad a un mensaje contemporáneo. No suelen construir un mecanismo elaborado por el cual el conocimiento anterior al desastre se preserva y transmite deliberadamente a través de una frontera catastrófica. Esa estructura particular, archivo de conocimientos, catástrofe, recuperación postcatástrofe,
no es un recurso teológico, es un problema de biblioteconomía. Alguien en algún momento de la larga historia de este texto estaba pensando en lo que sucede con el conocimiento cuando la civilización colapsa. Y lo pensó con el cuidado suficiente como para diseñar una solución. ¿Qué conocimiento creían que era necesario salvar? ¿Y de qué? Top 8. La Beluspa y el Fimbulwinter. Desde las cuevas del desierto de Judea, viajamos hacia el norte y el oeste, a los largos inviernos de Islandia. Porque los escaldos nórdicos describieron algo que los sacerdotes, archivistas y filósofos de todas las demás civilizaciones de esta lista evitaron decir directamente. Dijeron que la catástrofe ya había ocurrido una vez antes, que el mundo en el que vivimos no es el primero, y que lo que acabó con el mundo anterior no fue una inundación, ni un fuego, ni un dios, sino simplemente el invierno, la Voluspa y el Fimbulwinter. La Voluspa, la profecía de la vidente, es el poema nórdico más antiguo que se haya puesto por escrito, y comienza con una afirmación que la mayoría de los lectores pasan por alto demasiado rápido. La vidente no empieza describiendo la creación del mundo, empieza estableciendo sus credenciales. Recuerda, dice, 9 mundos. Recuerda lo que existía antes de esta creación. No es una profeta que mira hacia adelante, es una archivista que mira hacia atrás. Y lo que recuerda antes de llegar a cualquier otra cosa es el fin del mundo anterior al nuestro. El poema se conserva en el Codex Regius, manuscrito GKS 2365-4, custodiado hoy en el Instituto Árni Magnusson de Estudios Islandeses en Reykjavik, datado aproximadamente en 1270 d.C. El poema en sí fue compuesto casi con toda seguridad antes, situando la mayoría de los estudiosos su composición hacia los años 960 a 1000 d.C., Cristo, aunque se basa en la tradición oral germánica que se remonta potencialmente a los años 200 a 600 d.C. La edición académica crítica estándar es la de Ursula Dronke, publicada por Oxford University Press en 1997 como parte de La Edda Poética, poemas mitológicos. El mecanismo por el cual termina el mundo anterior se llama Fimbulwinter, 3 inviernos consecutivos sin veranos entre ellos. En la descripción del poema, la nieve llega de todas las direcciones, el sol se vuelve negro, la tierra se hunde en el mar y las estrellas brillantes caen del cielo. No se trata de una inundación, no es una batalla divina. Es un colapso climático específico y secuencial. Oscurecimiento solar, pérdida de las cosechas, colapso del orden social y congelación del mundo. Esto coincide con una precisión incómoda con la firma climatológica de una gran erupción volcánica o de un evento de impacto cósmico que inyecta suficiente materia particulada en la atmósfera superior como para bloquear la radiación solar durante años. En 2018, el historiador Michael McCormick de Harvard y el glaciólogo Paul Majewski de la Universidad de Maine publicaron una investigación en la revista Antiquity analizando núcleos de hielo del glaciar Collegnifetti en Suiza. Identificaron depósitos de sulfato volcánico de los años 536 de Gentum, 540 de Cristo y 547 de Sem, 3 erupciones distintas en 11 años. McCormick describió el año 536 de Pinpin como el comienzo del, en sus palabras, peor periodo para estar vivo en la historia de la humanidad. 18 meses de oscurecimiento atmosférico siguieron a la primera erupción. Se documentó la pérdida de cosechas en todo el hemisferio norte. El análisis de los anillos de los árboles de ese periodo, realizado por el dendrocronólogo Mike Bailey, no mostró prácticamente ningún crecimiento. Los árboles simplemente se detuvieron en todo el continente al caer la radiación solar. 3 erupciones, 3 inviernos, sin recuperación entre ellos. Eso es el Fimbulwinter, codificado en un poema, preservado en Islandia, compuesto 500 años después del suceso que podría estar describiendo. Pero esto es lo que hace que la Völuspá sea estructuralmente única entre todos los textos de cataclismo del mundo. El suceso del 530 Magis de Cristo no se presenta como una catástrofe presente, sino como el recuerdo del fin de un mundo anterior.
La vidente no describe su propia época, describe lo que recuerda de antes de esta creación. Esto significa que o bien el autor del poema confundió una catástrofe histórica reciente con la destrucción mitológica de un mundo anterior, lo cual es posible y sería en sí mismo fascinante, o bien el suceso del 536 de Nixto se proyectó sobre una tradición oral mucho más antigua acerca del colapso real de un mundo previo, porque ambos sucesos parecieron lo suficientemente similares como para fundirse en un solo recuerdo. La interpretación convencional es clara. El Fimbulwinter es imaginería escatológica, un motivo apocalíptico estándar en la religión indoeuropea. El marco del mundo anterior es una convención narrativa que establece la autoridad de la vidente. El motivo de los tres inviernos aparece en múltiples tradiciones antiguas porque es simbólicamente resonante, no porque sea históricamente exacto. La conexión con el año 536 de Ron Percy de Girsa es interesante, pero indemostrable. Pero la convergencia del marco de los tres inviernos nórdico con el marco del invierno fatal zoroastriano en el Bundahisn, que examinamos anteriormente, dos tradiciones completamente independientes de culturas geográficamente inconexas que describen un evento de frío que acaba con el mundo en lugar de un diluvio. Es el tipo de paralelismo que se resiste a ser descartado fácilmente. La mayoría de las culturas antiguas recordaban el agua. Estas dos recordaban el invierno. O bien reflejaban de forma independiente la misma realidad climatológica, o bien preservaban, a través de canales culturales totalmente diferentes, el mismo recuerdo original. La vidente de la Völuspá dice recordar lo que vino antes, no dice que lo inventara, y el registro geológico del hemisferio norte entre hace 12.900 y 11.600 años contiene exactamente el tipo de evento de enfriamiento catastrófico rápido, el estadio del Dryas reciente, que parecería a cualquiera que lo sobreviviera, como 3 inviernos sin verano entre ellos. Top 9. El papiro de Ipuwer. Desde el gélido norte nos trasladamos a las orillas del Nilo, porque en Egipto la catástrofe no fue recordada por un poeta ni codificada en un texto sagrado. Fue registrada por un burócrata, y se lee menos como teología y más como un informe posterior al desastre archivado por alguien que vio cómo todo se derrumbaba en tiempo real. El papiro de Ipuwer no tiene un marco mitológico. No se menciona a ningún dios por su nombre dando órdenes. No hay una explicación teológica de por qué ocurrió el desastre, y no hay ninguna promesa de una restauración final. Se lee como una carta de queja presentada tras el colapso civilizatorio total por un hombre llamado Ipuwer, que no podía entender por qué nadie en autoridad hacía nada al respecto. Y lo que describe en un egipcio burocrático, seco y preciso, coincide, línea por línea, con las 10 plagas del Éxodo, excepto que fue escrito primero en egipcio, siglos antes de que existiera el libro del Éxodo. El papiro Leiden, 1344, es un rollo de papiro único, de 3,78 metros de largo, escrito en escritura hierática del egipcio medio tardío, y se conserva en el Rijksmuseum van Oudheden, el Museo Nacional de Antigüedades, en Leiden, Países Bajos. Fue adquirido en 1828 al comerciante sirio Giovanni Anastasi, quien lo compró en algún lugar de Egipto. El egiptólogo británico Alan Gardiner realizó la traducción definitiva al inglés y el comentario académico en 1909, publicado como Las amonestaciones de un sabio egipcio, por Leipzig Publishers. Sigue siendo la referencia académica fundamental para el texto. Las catástrofes que Ipuwer describe son físicas y específicas. El río, escribe, es sangre. Si uno bebe de él, lo rechaza por no ser humano y tiene sed de agua. Gardner identificó esto como una descripción coherente con las condiciones de una floración de algas tóxicas o con la contaminación del Nilo por limo rojo tras una importante perturbación geológica o atmosférica, el tipo de efecto que las cenizas volcánicas o los restos de un impacto podrían producir en un sistema fluvial. Ipuwer describe una plaga que se extiende por la tierra, ganado que muere en los campos, fuego que se eleva en las alturas, el sol cubierto de modo que los hombres no pueden ver, y la inversión completa del orden social. Los pobres heredando la riqueza de la élite colapsada, los poderosos reducidos a la mendicidad.
Describe a una tribu extranjera que entra en Egipto desde el exterior, aprovechando el caos, y en todo momento se dirige a un funcionario o rey anónimo, exigiendo acción y no recibiendo nada. La fecha de los acontecimientos descritos es el corazón en disputa del misterio. La egiptóloga Barbara Bell, en un artículo de 1971 en el American Journal of Archaeology titulado Las edades oscuras en la historia antigua, vinculó el colapso del reino antiguo de aproximadamente el 2200 al 2100 de Cristo con un fallo del Nilo de varias décadas documentado, confirmado en los textos administrativos de múltiples nomarcas simultáneamente. Ese colapso es un candidato. La datación revisada de la erupción minoica de Tera, que un estudio de 2006 realizado por Stuart Manning y sus colegas publicado en la revista Science, retrasó a aproximadamente 1600 a 1627 a.C. Es otra. La erupción de Tera fue el evento volcánico más potente de los últimos 4000 años. Su lluvia de cenizas en el Mediterráneo oriental, su lluvia ácida y su oscurecimiento atmosférico habrían producido precisamente la categoría de efectos ambientales que describe Ipuwer. La interpretación académica convencional trata el papiro de Ipuwer como un texto de género literario, una categoría de escritura egipcia llamada Sebait Sernin, o enseñanza, que utiliza el recurso retórico de describir el caos social para argumentar la necesidad de un buen gobierno. Las catástrofes son imágenes de desorden comunes al género. Se reconocen los paralelismos con el Éxodo, pero se atribuyen a que ambos textos se basan de forma independiente en las convenciones lingüísticas compartidas del antiguo Oriente Próximo sobre catástrofes. El texto es históricamente valioso como ventana a la tradición retórica egipcia, no como relato de un testigo presencial. Pero las descripciones físicas específicas se resisten a ese marco. El desorden retórico en la literatura egipcia describe inversiones abstractas, el humilde que se levanta, el justo que es ignorado. No describe que el Nilo cambie a un color específico, ni que el cielo bloquee el sol, ni que el ganado muera en los campos por una pestilencia no especificada. Esos no son recursos literarios, son fenómenos con causas. La ausencia en el texto de cualquier sujeto divino es quizás el detalle más sorprendente de todos. No se nombra a ningún dios, no se ofrece ninguna explicación teológica. Algo sucedió, dice Ipuwer. Fue catastrófico y al parecer nadie en el poder sabía por qué. Immanuel Velikovsky argumentó en Ages in Chaos, publicado en 1952, que el texto de Ipuwer y el relato del Éxodo describen el mismo evento histórico desplazado en la cronología convencional. La Academia Convencional rechazó en gran medida la reconstrucción cronológica de Velikovsky, pero los paralelismos textuales que identificó nunca han sido explicados satisfactoriamente. Existen. La pregunta de por qué existen sigue abierta. El papiro termina de forma incompleta. Las últimas columnas están dañadas más allá de toda recuperación. Lo que sea que Ipuwer concluyó, cualquier solución que propuso, cualquier cosa que entendiera sobre lo que había sucedido, se ha perdido. Solo tenemos la descripción del colapso y la ausencia de cualquier explicación para el mismo. Top 10. El Kangyur tibetano y los 7 soles de las orillas del Nilo al techo del mundo. Porque el último texto de esta lista no describe una catástrofe del pasado, ni advierte de una en el futuro. Describe la mecánica de cómo terminan los mundos. Proporciona una secuencia, una cuenta atrás y un síntoma físico específico para cada etapa de la destrucción planetaria. Y la primera señal, dice, la mismísima primera advertencia de que el proceso ha comenzado, es la aparición de un segundo sol en el cielo, el Kangyur tibetano y los 7 soles. Todos los demás textos de esta lista recuerdan un mundo que fue destruido. Este explica por qué los mundos se destruyen en un marco matemático con una cuenta atrás numerada. Y el mecanismo que describe, específico, secuencial y con base física, coincide con lo que la astrofísica moderna nos dice que acabará ocurriendo realmente a este planeta, con una precisión que una tradición premoderna sin telescopios no debería ser capaz de alcanzar. El Kangyur, que significa traducción de la palabra de Buda,
Es la principal colección de escrituras canónicas del budismo tibetano, compilada a partir de fuentes sánscritas indias a partir del siglo VIII bajo el patrocinio real en el Tíbet. La edición xilográfica más estudiada se imprimió en Narthang en 1730. La más autorizada es el Kangyur de Derg de 1733. El contenido cosmológico relevante para la disolución del mundo aparece principalmente en la tradición Abhidharma, sistematizada por el erudito indio Vasubandhu, aproximadamente en el siglo IV o Consistino de Cristo, y en varios sutras contenidos dentro del Kangyur. El académico Donald López tradujo y contextualizó la cosmología de la disolución dentro de la tradición canónica budista tibetana en su volumen de 1997 de Princeton University Press, Religiones del Tíbet en la práctica. La secuencia de disolución comienza con una única anomalía astronómica. Un segundo sol aparece en el cielo. Actualmente hay uno. Cuando la era del mundo empieza a terminar, surge un segundo sol. Con dos soles, los ríos y los pequeños arroyos del mundo comienzan a secarse. Aparece un tercer sol y los grandes ríos, el Ganges, el Indo, el Brahmaputra, comienzan a fallar. Con 4 soles, los océanos empiezan a encogerse. Con 5, los océanos se evaporan por completo. Con 6, la superficie de la Tierra comienza a humear. Con 7 soles ardiendo simultáneamente en el cielo, la Tierra entera se inflama. El planeta arde. La era del mundo termina. Finalmente, tras un intervalo no especificado, comienza una nueva era del mundo. Esa es una descripción precisa y secuencial de un planeta que pierde su hidrosfera bajo condiciones de una producción solar creciente. Es específicamente lo que los astrofísicos confirman que le sucederá a la Tierra en aproximadamente 1.000 o 2.000 millones de años a medida que el Sol se expanda hacia su fase de gigante roja, aumentando gradualmente su luminosidad, evaporando finalmente los océanos de la Tierra e incinerando la superficie. El astrofísico K. P. Schroeder y el astrónomo Robert Connon Smith documentaron este proceso en detalle en un artículo de 2008 en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, describiendo la pérdida secuencial de agua de la Tierra bajo la radiación solar creciente en una progresión que refleja la secuencia de los 7 soles del Kangyur, casi exactamente. El marco matemático que rodea la disolución también es inesperadamente específico. El Abhidharmakosha de Vasubandhu especifica que cada era del mundo, cada Mahakalpa, dura aproximadamente 4.320 millones de años. La estimación científica actual para la edad de la Tierra es de 4.540 millones de años. La vida útil restante de la secuencia principal del Sol antes de que comience su expansión como gigante roja se estima en aproximadamente 5.000 millones de años. Estas cifras no son idénticas, pero están en el mismo orden de magnitud, algo que no suele ocurrir con las estimaciones cosmológicas antiguas. Las culturas antiguas que trabajaban sin instrumentos científicos produjeron sistemáticamente estimaciones de eras mundiales de miles o decenas de miles de años, no de miles de millones. La interpretación convencional dentro de los estudios budistas trata la cosmología de la disolución de los 7 soles como un dispositivo contemplativo, una meditación sobre la impermanencia diseñada para disolver el apego humano al mundo físico. La precisión matemática de las escalas temporales de los kalpas refleja el gusto de la tradición filosófica india por los vastos esquemas numéricos utilizados para transmitir la escala incomprensible del tiempo cósmico, no datos astronómicos literales. La secuencia de los 7 soles es poesía escatológica, no es astrofísica. Pero la poesía escatológica no requiere precisión física. Se puede describir el fin del mundo con un diluvio, un fuego, una batalla divina o una oscuridad simbólica. No es necesario describir el mecanismo específico por el cual el aumento de la radiación solar provoca la pérdida hidrosférica secuencial, numerada en un orden preciso desde los ríos hasta los océanos, pasando por la humedad superficial y la atmosférica, hasta la incineración. Ese nivel de especificidad es o bien una suerte extraordinaria, o bien refleja una fuente de datos que comprendía la evolución estelar de formas que no hemos tenido en cuenta.
Lo que quizás es más notable es el aislamiento geográfico y cultural de esta tradición respecto a todo lo demás en esta lista. El Kalakakra deriva de una tradición monástica del Himalaya que no tuvo contacto documentado con fuentes mesopotámicas, egipcias, celtas o mesoamericanas. Llegó a la misma conclusión fundamental que esta era del mundo sigue a una catástrofe previa y que ella misma terminará, a través de un camino totalmente independiente. Y es el único de los 10 textos examinados aquí que describe no solo el hecho de la destrucción, sino el mecanismo. No lo que pasó, sino cómo funciona. Eso no es mitología, es, como mínimo, física cosmológica. Y alguien en un monasterio del Himalaya, hace más de 1000 años, entendió lo suficiente sobre el comportamiento de los soles y los océanos como para describir la destrucción planetaria en el orden correcto.